Hola, hoy vamos a hablar sobre los estados de la materia y sus cambios. En una ocasión anterior, habíamos visto los estados de la materia, sus características y algunos ejemplos. Vamos a recordarlos. Cuando la materia se encuentra en estado sólido, estamos hablando de una materia que tiene una forma y volumen fijos. Una materia donde las moléculas están unidas. Su forma y su volumen son fijos o constantes siempre y cuando no se les aplique una fuerza que los deforme o los rompa. Por ejemplo, un florero, una manzana, un cubo de hielo. Cuando la materia se encuentra en estado líquido, vemos en sus características que la forma depende del recipiente que lo contiene. Así, si se encuentra el líquido en un vaso, pues tomará la forma del vaso. Si está en una jarra, tomará la forma de la jarra y así sucesivamente. Las moléculas están un poco separadas. Su volumen se mantiene constante. Por ejemplo, el agua, la leche, la sopa. Cuando las materias se encuentran en estado gaseoso, observaremos características como que no tiene forma y ocupa todo el espacio en el que se encuentra. Su forma y su volumen no son fijos. Por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono. Los cambios de estado de las sustancias están directamente relacionados con las temperaturas que afectan a dichas sustancias. Por ejemplo, cuando una sustancia pasa de un estado sólido a un estado gaseoso, se llama sublimación. Cuando una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido, nos referimos a un proceso llamado fusión. Y cuando es de un estado líquido a un estado gaseoso, hablamos de evaporación. Los casos opuestos se refieren a la condensación cuando pasa de estado gaseoso a líquido, a la solidificación cuando pasa de estado líquido a sólido o a la llamada sublimación inversa cuando pasa directamente de estado gaseoso a sólido. Los cambios de estado se dan frente al calor y al frío. En la naturaleza, las distintas sustancias suelen encontrarse en un determinado estado. Los cambios de estado del agua que se dan en la naturaleza posibilitan lo que conocemos como ciclo del agua, de modo que ésta se encuentra en movimiento constante de un lugar a otro de la superficie terrestre. Los cambios de estado en el agua ocurren por variación de la temperatura. Así vemos que, por ejemplo, si el agua está en estado líquido y se ve sometida a una temperatura que es muy baja, estando en la naturaleza, la lluvia, por ejemplo, se convierte en granizo o nieve. Vemos entonces que si hace mucho frío, el agua se solidifica y cae en forma de nieve o granizo. En el caso contrario, ocurre la fusión, que es cuando la temperatura sube. Ese granizo o nieve se convierte en agua. El calor del sol funde la nieve y el hielo y los transforma en agua líquida. Esa agua líquida se convierte posteriormente en un vapor. Esa vaporización ocurre porque el calor del sol transforma el agua líquida en vapor de agua. Este vapor da lugar a las nubes. Y finalmente tenemos la condensación. Cuando las temperaturas bajan, el vapor se condensa
y se producen entonces las precipitaciones en forma de lluvia. Vemos entonces que estos cambios físicos ocurren de manera constante. Siempre estamos hablando del agua, pero se presenta en diferentes formas. Y esto es una situación que se repite una, otra y otra vez, y por eso hablamos de un ciclo. Es una situación que se hace repetitiva. Muchas gracias por su atención.